Un prohibido mensaje sobre Cristo se encuentra codificado en un manuscrito de hace casi 1500 años. Usando tecnología de imágenes de última generación, los investigadores descubren lo que creen que es un evangelio perdido. ¿Podrá este manuscrito por fin probar la controvertida afirmación de que Jesús y María Magdalena fueron esposos? Y aún más, ¿habrá aquí una versión diferente del cristianismo, quizás iniciada por la misma María Magdalena? ¿Una forma de adoración tan controvertida que fue eliminada por la Iglesia? En la sección de manuscritos desconocidos de la Biblioteca Británica se encuentra la pieza número 17202. Emocionante, sí. Parece que fue escrito en... A primera vista, el libro parece ser la elaboración de una historia del libro bíblico del Génesis, el encuentro del patriarca José con una mujer egipcia llamada Asenet. Pero el texto está lleno de misteriosos símbolos no descifrados que durante siglos han dejado perplejos a los eruditos. Hace poco, el periodista de investigación Simcha Jakabowicz y el experto académico del Nuevo Testamento Barry Wilson plantearon una posible respuesta a este misterio y sugirieron que oculto en este relato de apariencia judía se encuentra un evangelio cristiano codificado que relata la historia del matrimonio entre Jesús y María Magdalena. Al principio esta puede parecer una conclusión delirante, pero este es un texto misterioso y cuanto más lo estudiamos, más nos damos cuenta de que oculta más de lo que parece. Si tenemos razón, este manuscrito podría reescribir nuestra comprensión sobre los orígenes del cristianismo. Esta carta data de alrededor del año 550. La primera pista de que esto es más que una simple fantasía se encuentra en dos cartas adjuntas al antiguo libro. Es probable que hayan sido escritas por monjes que encontraron este texto en el siglo VI. Las cartas afirman que el manuscrito contiene un peligroso mensaje codificado sobre nuestro Señor, nuestro Dios, que se hizo carne. Pero justo cuando el significado del texto está a punto de ser revelado, una de las cartas parece haber sido cortada a propósito. Parece que quien quiera que haya sido el posterior propietario de este libro seleccionó la página en este lugar, quizás como forma de objetar el contenido del mismo. Un momento. No es deterioro por agua. No. Esto fue censurado. Eso parece, sí. ¿Fue la carta cortada por accidente? ¿O alguien usó un cuchillo en este documento antiguo para ocultar el verdadero significado del texto? Para responder a estos interrogantes, el equipo recurre a expertos en imágenes espectrales que utilizan tecnologías de vanguardia para verificar si el manuscrito del siglo VI, escrito en el antiguo idioma siriaco, fue censurado de forma deliberada. Bueno, estamos listos. Empecemos. Esta tecnología utiliza 12 longitudes de onda de luz diferentes para capturar imágenes detalladas de documentos antiguos. El trabajo llevará semanas. Vamos a generar imágenes con una luz que no es visible para el ojo humano. Luego, procesaremos estas imágenes para revelar todo lo que podamos del texto que ha sido oscurecido o borrado. En apariencia, la historia luce como una versión inocente de un pasaje bíblico. Comienza con el personaje bíblico de José cuando entra en un patio en una carroza tirada por 4 caballos y escoltado por 12 hombres. De inmediato, Asenet, una hermosa virgen que vive en una torre, lo observa. Es una sacerdotisa pagana atendida por 7 vírgenes vestales. Asenet corre hacia José y le declara su amor eterno. Pero él la rechaza, diciendo que un hombre que adora al único Dios verdadero no puede casarse con una mujer que se inclina ante los ídolos. Al leer el texto no se puede evitar el asombro por una frase inusual. José es llamado el Hijo de Dios, un título que en el Nuevo Testamento es reservado solo para Jesús. Y aún hay más. Asenet vive en una torre.
algo asociado en la Biblia cristiana solo con una mujer en particular, María Magdalena. Su nombre en hebreo original significa literalmente María de la Torre. ¿Será que este José es Jesús? ¿Será que Asenet es María Magdalena? ¿Será todo parte de un código? ¿O todo esto es sacado de una película de aventuras? Es una manera de presentar una cosa mientras que en realidad se quiere decir otra. Y para los cristianos la Biblia está llena de este tipo de metáforas. Cuando hablamos de José, cuando los cristianos leen estos pasajes, en realidad piensan en Cristo y los ven como símbolos o metáforas de Jesús. ¿Por qué los primeros cristianos escribían en código? ¿Para ocultar algo? Los mensajes no eran tan directos. A Roma le decían Babilonia. Decían la caída de Babilonia. ¿Qué querían decir con eso? Es un código. Decían que alguien tenía el número 666. Ese es un código aún más difícil de descifrar, pero es posible hacerlo. Hace referencia a Nerón. Justo al principio del cristianismo, no era necesario escribir en código. Después de la crucifixión de Jesús, sus seguidores se dividieron en varios grupos, muchos con sus propios evangelios. En el siglo IV, con la conversión del emperador Constantino, el imperio romano pagano pasó de repudiar el cristianismo a adoptar la nueva religión, pero solo una versión de ella, la enseñada por el apóstol Pablo. Todos los demás evangelios debieron pasar a la clandestinidad o ser reducidos a cenizas. En el siglo IV, el arzobispo de Egipto, Atanasio, envió una carta a los cristianos de todo Egipto diciéndoles: quiero que os deshagáis de esos evangelios secretos, que solo 27 de ellos eran los verdaderos, y enumeró los que ahora están en el Nuevo Testamento, y les dijo que se deshicieran del resto. Pero no todos esos otros evangelios fueron destruidos. Hace varias décadas se encontró en Egipto un antiguo papiro. En solo 33 palabras hay un explosivo mensaje escrito en copto. La declaración dice de forma explícita que Jesús tuvo una esposa. Muchos eruditos lo ven como un fragmento de un evangelio que sobrevivió y que revelaba que Jesús y María Magdalena estaban casados. ¿Será posible que José y Asenet sea la historia completa y herética del mensaje encontrado en el papiro? ¿Será por eso que el documento pudo haber sido cortado de forma deliberada? Los expertos en imágenes han terminado su trabajo y están listos para dar su veredicto. Explíquenme lo que han estado haciendo. Primero analizamos cada imagen individualmente. Luego aplicamos complejos algoritmos matemáticos para combinar todas las imágenes. Son como forenses bíblicos. Están aplicando tecnología de punta a un documento de 1400 años de antigüedad. Así es, aunque lleva mucho más tiempo que en la escena de un crimen o en un laboratorio policial. Nos preocupa que sea un evangelio perdido que haya sido censurado. Pareciera que alguien lo cortó con un cuchillo. Sin duda, hay una rotura en la parte inferior de una de las hojas. Alguien usó un instrumento afilado y seccionó parte de él. Esta línea de corte no está debajo de las letras, más bien se encuentra cortada en medio de ellas. Me parece inusual. Alguien se preocupó lo suficiente por este manuscrito como para recuperarlo en un libro. Es extraño que haya sido él mismo que lo recortó en medio del texto. Entonces eso sugiere la manipulación violenta de alguien más. Esto es fascinante. El análisis científico confirma que el texto fue cortado a propósito. Lo habrán hecho porque el manuscrito contaba la historia del matrimonio entre Jesús y María Magdalena. Si es así, ¿cuáles son las implicaciones para el cristianismo? El periodista de investigación Zinka Jakabowicz y el profesor Barry Wilson sospechan que un antiguo libro que cuenta la historia de amor de José bíblico y su esposa Asenet es en realidad un evangelio codificado que describe el matrimonio de Jesús y María Magdalena. Para descifrar el código, el equipo utiliza tecnología de última generación, empleando imágenes de resolución para reconstruir las palabras que faltan, revelando por primera vez la historia original tal como fue escrita hace casi 1500 años.
Cinca y Barry saben bien que para investigar a profundidad este texto, deben examinar cada detalle de este libro antiguo. Pero para hacerlo, necesitan una copia exacta del frágil libro original, que no puede salir de la Biblioteca Británica. Solicitan la ayuda del maestro de utilería Walter Klassen, usando imágenes de alta resolución. Klassen hace una réplica idéntica. Ahora pueden escudriñar la historia, justo como fue escrita hace 1500 años. En el texto, José, llamado el Hijo de Dios, llega desde el este, montado en una carroza tirada por caballos blancos. Sostiene un cetro en su mano y 12 rayos dorados brillan desde su corona. Asenet de inmediato se enamora de él. Sin embargo, José la rechaza con crueldad por ser una sacerdotisa pagana. Ella llora y ayuna durante días. Lanza a sus estatuas paganas por la ventana. Entonces se le aparece un ángel y comparte con ella pan y vino. Luego está lista para convertirse en la novia de Dios. ¿Habrá un código cristiano ahí? No hay forma de que un cristiano griego o sirio del siglo 4 o 5 pudiera leer a José y Asenet con todas esas metáforas sobre el Hijo de Dios, la unción con aceite, el pan, el vino, la comida sagrada, sin pensar en eso como una especie de alegoría a Jesús. Aunque sea sorprendente, parece que además de los claros símbolos cristianos, el texto también contiene símbolos paganos. El héroe de la historia se describe como el dios del sol, Helios, como el amanecer que llega desde el este. Tiene rayos saliendo de su cabeza, sostiene un cetro y monta un carruaje. Si este es un texto cristiano como creen Cinca y Barry, puede estar sugiriendo que los primeros seguidores de Jesús vieron a Jesús como la encarnación del Dios que ellos entendían, el Dios del Sol, Helios. ¿Habrá evidencia arqueológica en Galilea que apoye la idea de Jesús como Helios? Cinca recuerda que hay un sitio arqueológico galileo que contiene la misma misteriosa combinación de símbolos cristianos, judíos y paganos sin descifrar. ¿Puede haber sido este un lugar de culto para la comunidad que escribió José y Asenet? Este es el más antiguo de todos los pisos de mosaico de zodiaco que tenemos. Bueno, lo que me gustaría hacer, ¿alguien puede darme una botella de agua? Toma. Analicemos por un momento lo que tenemos aquí. Sí, vamos a hacerlo. Trato de darle vida. ¿Pertenecía esta casa de culto a los judeocristianos? ¿Los seguidores galileos originales de Jesús y María Magdalena? ¿Contendrá este mosaico la clave de sus antiguas creencias? Vemos aquí en el centro al dios Sol Helios con los rayos del sol. Tiene el halo y tiene los rayos. Tiene un halo. ¿No se relacionó esta imagen con la de Jesús? Yo creo que sí. Además, esto está frente De hecho, al sol de la mañana, al sol del amanecer. ¿Qué hay de la iglesia? Todas las iglesias están orientadas hacia el este. Entonces, esto no es una sinagoga judía, esto es... No es, sin duda no es. Pero, ¿sabes? Al mismo tiempo, aquí está esto, que es el templo, y están todos estos símbolos judíos tradicionales. Sí. Entonces puede que aquí estemos ante uno de esos cultos secretos que existían en ese momento. Es posible, sí. Quien quiera que haya realizado este mosaico, lo hizo orientado lejos de Jerusalén. Tiene una imagen en el medio. El sol está en el centro, sin duda. El sol está en el centro, no es judaico. Y sin embargo está mezclado con símbolos judaicos justo ahí. Por supuesto. Los únicos candidatos que yo veo son los judeocristianos. Esta es una buena hipótesis, que estudiar. Los judeocristianos fueron los primeros seguidores de Jesús. Como él, eran judíos que se habían alejado de las creencias judías tradicionales. Adoptaron las enseñanzas de Jesús y crearon una nueva fe que era un híbrido de ideas judías, paganas y cristianas. Según algunas de las primeras versiones del cristianismo, María había desempeñado un papel importante en la creación de esta nueva religión. Pero si todo esto es cierto, y está de verdad Jesús representado como el Dios Sol, ¿dónde está María Magdalena?
Y si ella fuera retratada aquí, ¿cómo sería representada? ¿Fue ella la prostituta reformada de la tradición cristiana? ¿O fue la compañera de Jesús, la novia de Dios? En busca de la verdadera María Magdalena, Cinca y Barry van a su ciudad natal Magdala, la ciudad de la Torre, donde se lleva a cabo una gran excavación arqueológica. María Magdalena cobra vida al igual que su ciudad natal. Detrás de mí están excavando un mercado. Las personas que vivían aquí venían de orígenes diferentes: judíos, griegos, romanos, sirofenicios. Y justo detrás del mercado está el mar de Galilea. Esta es una ciudad que no se menciona sino en registros antiguos, pero la ciudad misma, con sus caminos, sus casas, su sinagoga, su torre, todo está emergiendo aquí ante nuestros ojos. Para nuestra sorpresa, lo que está surgiendo es un pueblo galileo con una población diversa y una mezcla de creencias religiosas representada por sinagogas y torres, donde rabinos y sacerdotisas fenicias dirigían sus congregaciones. El texto que tenemos y la arqueología que está emergiendo aquí encajan a la perfección. Según nuestro manuscrito, María Magdalena era sacerdotisa, así que no era judía, era gentil. Si Cinca y Barry tienen razón, y la evidencia textual y arqueológica sugiere que María Magdalena fue una sacerdotisa fenicia que se casó con Jesús de Nazaret, ¿cómo pudo Jesús, a quien se hace referencia en los evangelios como un rabino judío, romper la ley estricta de su tiempo y casarse fuera de su fe? La respuesta puede estar relacionada con uno de los secretos mejor guardados del cristianismo: la familia de Jesús. El periodista de investigación Cinca Yakabovich y el profesor Barry Wilson creen que un oscuro relato de un romance del siglo VI es en realidad un evangelio perdido que cuenta la historia del matrimonio de Jesús con una sacerdotisa fenicia, María Magdalena. Pero si su interpretación del texto antiguo resultara ser cierta, ¿por qué Jesús se casaría fuera de su fe, en un momento en que se sabe que estaba sujeto a las estrictas leyes judías? El profesor James Tabor cree que Jesús se casó con una mujer no judía porque tenía que hacerlo. Cuando se dice que Jesús estuvo casado o no lo estuvo, el lenguaje se torna un poco complejo, porque él tiene el tema de la paternidad como un aspecto importante de su vida. El dogma fundamental de la fe cristiana es la Inmaculada Concepción y el nacimiento virginal. Pero en la Judea del siglo I, cualquier duda sobre la paternidad hubiera colocado a Jesús en la categoría de un Mauser, palabra hebrea para un hijo ilegítimo. De acuerdo con la ley judía, cualquier niño nacido de una mujer judía embarazada de alguien que no fuera su esposo, incluso Dios, sería considerado un Mauser y solo podría casarse con un no judío. Pero ¿existe alguna evidencia histórica que sugiera que en su vida algunas personas hayan considerado a Jesús un Mauser? El profesor James Tabor cree que existe tal evidencia en los antiguos textos del escritor pagano Celso e incluso en el Talmud rabínico. No es cierto que tu madre quedó embarazada de un soldado romano llamado Pantera y su marido el carpintero la repudió y la condenó por adulterio. El nombre Pantera también aparece en el Talmud de Jerusalén. La tradición talmúdica por lo general se refiere a él como Jesús, el hijo de Pantera. El Evangelio perdido hace referencia a rumores de que el Hijo de Dios tenía un padre fenicio, no romano. Si combinamos este dato con las fuentes paganas y rabínicas que afirman que el padre de Jesús era un soldado romano llamado Pantera, entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿será posible que el texto sugiera que el padre biológico de Jesús era tanto un fenicio como un soldado romano? Después de todo, era una práctica común en los pueblos conquistados como los fenicios, que vivían justo al norte de Galilea y en la propia Galilea, que se incorporaran al ejército romano.
Durante años, la gente pensó que ese soldado romano nunca existió, pero un importante descubrimiento realizado en los límites exteriores del Imperio Romano en Alemania puede arrojar nueva luz sobre la identidad de Pantera. Simca y el profesor Tabor van a Alemania, donde se exhibe la lápida de un soldado romano llamado Pantera. Entonces esta es. Tiene una inscripción de 5 líneas en latín y comienza con su nombre: Tiberio Julio Abdes Pantera. Vivió hasta los 62 años y sirvió 40 años como soldado. Era un soldado romano. Pero estamos en Alemania y Jesús era de Galilea, todos lo sabemos. ¿Qué tiene que ver un soldado romano enterrado en Alemania con alguien de Galilea? Con este soldado en particular, tenemos la suerte de saber que era de Sidón, Fenicia. Y Sidón está justo al norte de Galilea, por lo que es de la tierra histórica de Israel, o Tierra Santa. Esto nos dice no solo su nombre, y que era un soldado, sino el lugar. Y todo lo que necesitamos saber es el tiempo. Cielos, de verdad, lo ubica, coloca a este soldado en la tierra de Jesús, ¿verdad? Entonces durante el reinado del 14 al 37 después de Cristo, Jesús murió en el templo. Si le suena descabellado que Jesús tuviera un padre de Sidón y una esposa fenicia de Magdala, lo cierto es que el Evangelio de Mateo nos relata de forma clara que Jesús fue a visitar a un misterioso personaje en un lugar desconocido de Sidón, Fenicia, el pueblo natal de Pantera. De regreso a Galilea también se encuentra con una mujer fenicia no identificada. ¿Por qué los evangelios no dicen a quién visitó en Sidón o la identidad de la misteriosa mujer fenicia? Si Jesús fue a Sidón a visitar a un fenicio llamado Pantera, y María Magdalena era una sacerdotisa fenicia, ¿tendrá el cristianismo un pasado secreto que solo ahora podrá ser revelado? Simca Jakabowicz y el profesor Barry Wilson están tratando de descifrar un texto antiguo que parece contar la historia desconocida del matrimonio de Jesús con María Magdalena. El documento codificado sugiere que María era una sacerdotisa fenicia y que el padre biológico de Jesús también era fenicio. Siguiendo esta pista, los investigadores llegaron hasta Alemania, donde se descubrió la tumba de un soldado romano de Fenicia llamado Pantera. Para descubrir aún más los secretos de lo que ven como el Evangelio perdido, Simca y Barry regresan a la historia del José bíblico y su esposa Asenath, quienes creen que son símbolos metafóricos de Jesús y María Magdalena. A medida que se desarrolla la historia, se relata la aparición de un ángel misterioso en el dormitorio de Asenath. En ese momento, el ángel crea de forma milagrosa un panal de miel. En él, con sangre, dibuja la señal de la cruz. Luego acerca el panal a la boca de Asenath. De inmediato, miles de abejas rodean a Asenath. Algunas vuelan al cielo, mientras otras la pican y mueren. El ángel resucita a las abejas muertas, y entonces el texto denomina a Asenath como la novia de Dios. Si Asenath es María Magdalena, ¿por qué se la representa como una abeja reina rodeada de su colmena? La clave para entender a José y a Asenath es interpretar el panal. ¿Qué significa? ¿Por qué esas abejas algunas la pican y otras no lo hacen? Las que pican son resucitadas de la muerte. Algo está sucediendo. La clave es ese panal. Simca y Barry tienen un presentimiento que podría arrojar luz sobre este misterio. Si Jesús fue retratado como el dios Helios, tendría sentido que María Magdalena, su compañera de vida, fuera presentada también como una diosa. Pero, ¿cuál diosa? Helios era el dios del sol. Su contraparte era la diosa de la luna, conocida como Artemisa. ¿Fue María Magdalena representada por sus seguidores como Artemisa? Para
averiguarlo, Sinca y Barry viajan a Éfeso, a la actual Turquía, donde una vez estuvo el templo de Artemisa. En su momento, su templo fue considerado como una de las 7 maravillas del mundo. En camino al museo local, Barry le muestra a Sinca un hallazgo inédito que vincula a Éfeso con la antigua Judea. Una menorá. ¿Una menorá? Una menorá judía grabada en uno de los escalones. Y la gente no se da cuenta de esto para nada. Esto es increíble. Puede haber venido de la sinagoga del siglo I, en la que según el libro de los Hechos predicó el apóstol Pablo. Es importante, es el único símbolo judío que he encontrado en Éfeso. Luego buscan la estatua de la diosa. Sinca, yo creo que Artemisa la podemos encontrar en esa parte. Mira eso. Mírala Esa se ve aquí. mucho más alta que yo. En verdad, muy alta. Para Sinca y Barry, la estatua de Artemisa coincide con la descripción de Asenet en el Evangelio perdido. ¿Sería así como los primeros seguidores de Jesús veían a María Magdalena? Empecemos por arriba. Tiene una torre. Y Asenet estaba en una torre. Abajo encontramos un cinturón de castidad. Esto representa la virginidad de Artemisa y de Asenet, que también era virgen, según relataba el texto. Y para rematar, las abejas. También tenemos las abejas y el panal. ¿Crees que podríamos usar esto para decodificar algunos de los pasajes de José y Asenet? Creo que eso nos da un mejor contexto para descifrar ese documento que cualquier pasaje del Nuevo Testamento o de la Biblia hebrea. Pero en el manuscrito las abejas juegan un papel central. Aquí parecen ser un elemento secundario. La diosa está dominada por extrañas protuberancias que emergen de su cuerpo. ¿Qué son? Muchos expertos creen que esas protuberancias son senos. Sinca piensa que están equivocados. Las formas elípticas no tienen pezones. Para él se parecen más a capullos. ¿Podrían estar relacionados con las abejas? Entonces va a Londres para consultar con el apicultor y experto en religiones antiguas, Luke Dixon. Había un misterio sobre qué eran esas extrañas protuberancias en la estatua de Artemisa, pero el misterio era solo porque nadie le había preguntado a un apicultor. Y para un apicultor, al mirarlas de inmediato le viene a la mente las larvas pupas dentro de la colmena, las pupas que están a punto de producir nuevas abejas reinas. Y creo que en otra época las abejas y la apicultura eran algo que cualquiera podía ver como parte de su vida diaria. Si hubieran sabido más de ellas, esto no sería un misterio. Representan celdas de reina. ¿Fue María Magdalena la abeja reina del cristianismo primitivo? Para sus primeros seguidores, ¿sería Artemisa encarnada? El simbolismo parece encajar, pero hay una inconsistencia. Artemisa era adorada en Turquía y María Magdalena vivía en Galilea, a miles de kilómetros de Éfeso. ¿Hay alguna evidencia que sugiera que existe una conexión entre el culto relacionado con las abejas en Turquía y los grupos religiosos en Galilea? La respuesta puede estar escondida en un descubrimiento dramático hecho hace poco por Tel Rehov, justo al sur de la ciudad natal de María, Magdala. Encontramos unos cilindros de arcilla. Son una especie de cilindros de 40 centímetros de diámetro. ¿Qué son? Días después, llegamos a la respuesta. Son colmenas. En pocas palabras, estamos viendo una colmena de 3000 años. Y es la única así, nunca antes, encontrada en el mundo. Al igual que en Turquía, las colmenas de Tel Rehov estaban relacionadas con los altares, con objetos utilizados en rituales religiosos. Fueron encontrados con figurillas femeninas, versiones locales de Artemisa. Pero eso no es todo. Resulta que Tel Rehov esconde otro secreto que contar. Dentro de uno de estos cilindros encontraste un panal y partes de abejas. Sí. Increíble.
Para conseguir la mayor información de este hallazgo sin precedentes, los arqueólogos consultan al zoólogo, el Dr. Guy Block, para que examine los restos de abejas antiguas. Junto con el nanocientífico, el Dr. Vitaly Godkin, Block analiza estos restos únicos de abejas con un microscopio electrónico de barrido que aumenta las imágenes hasta 500.000 veces. Tenemos bastantes restos, pero la mayoría están fragmentados o deteriorados. Trabajan durante horas, estudiando las abejas bajo el microscopio. Esto parece parte del ala y de hecho podemos ver aquí las venas. Vaya. Incluso logran identificar un ala completa. Se ha mantenido intacta durante miles de años. Al analizarla, pueden identificar las especies específicas de estas abejas. Para nuestro asombro, estas son abejas de Anatolia que se encuentran en Turquía. De forma asombrosa, la ciencia ha encontrado un posible vínculo entre las colmenas de Tel Rehov y el culto relacionado con abejas en Turquía. ¿Serán abejas sagradas importadas con fines religiosos? Dado que este tipo de abejas no son autóctonas de Israel, parecen respaldar la sospecha de Simca y Barry de que las abejas del manuscrito se incluyeron en la historia para crear una analogía entre María Magdalena y la diosa de Éfeso. ¿Será posible que los primeros seguidores de Jesús lo vieran como el dios Sol Helios y vieran a María Magdalena, su esposa, como la diosa de la luna, Artemisa? Si es así, ¿qué pudo significar el matrimonio entre el Sol y la luna para los primeros cristianos? ¿Podrá este libro, escrito en siríaco antiguo, ser un evangelio perdido que cuenta la historia de amor de Jesús y María Magdalena? El texto decodificado parece sugerir que estuvieron casados y que sus primeros seguidores combinaron prácticas judías, paganas y cristianas en su culto. Presentó a Jesús como el dios Sol Helios y a María Magdalena como la diosa luna Artemisa. El texto destaca el profundo afecto de la pareja, del uno por el otro. Afirma que de su unión resultaron 2 hijos. Si esta es la verdad de la historia de Jesús y María Magdalena, ¿por qué es tan diferente a la versión tradicional contada por la Iglesia? En los evangelios nunca se menciona que Jesús estuviera casado, porque cuando se escribieron los evangelios había una desexualización de las figuras principales. Primero, la madre, el mismo Jesús, y sin duda si tuvo una esposa, también su esposa, porque existe la idea de que estas figuras son tan sagradas y tan celestiales, tan alejadas de lo mundano, que la misma idea de que participaran en actos sexuales se vuelve algo impensable. El Evangelio perdido parece ser lo que los eruditos llaman un texto gnóstico. En su mayor parte, los gnósticos eran cristianos que creían que Jesús y María Magdalena eran una pareja y que el aspecto más importante de su enseñanza era modelar un matrimonio perfecto. Los gnósticos imitaban este matrimonio perfecto a través de un ritual, que también se menciona en este texto, llamado la cámara nupcial. Los gnósticos no fueron un grupo marginal o tardío. De hecho, parece que la arqueología cristiana más antigua en Roma es gnóstica y parece atestiguar algún tipo de ritual sexual. Gregory Snyder ha pasado décadas estudiando el cristianismo antiguo. Con la ayuda del animador Tom Hillman, está reuniendo una de las primeras inscripciones de Roma. Data del siglo II y parece revelar prácticas gnósticas relacionadas con el ritual de la cámara nupcial. Estas son formas clásicas de estas letras griegas. Se puede afirmar que es una de las inscripciones más antiguas, no hay duda de eso. La reconstrucción de esta primera línea es lutra, que es la palabra para baños. Lutra de moi, bastón, daido, cusin, sun aldefoy. A mis baños, los hermanos de las cámaras nupciales me llevan con antorchas. ¿Y eso en realidad qué significa? La cámara nupcial puede ser un ritual real que
pudo haberse celebrado quizás después del bautismo, la Eucaristía, la crismación, la unción con aceite. También tenemos un comentario del obispo Ireneo que dice que un maestro valentiniano de nombre Marco acostumbraba a organizar estos rituales de la cámara nupcial. Ireneo dice que hizo estos rituales de la cámara con seguidoras femeninas, como una forma de establecer una especie de cámara nupcial de interacción con ellas, de una forma lujuriosa. ¿Será posible que los primeros cristianos no celebraran la vida célibe de Jesús, sino su unión física con María Magdalena? ¿Habrá alguna evidencia arqueológica de un movimiento cristiano primitivo que creía en el matrimonio sagrado? Aunque parezca mentira, puede haberlo. El periodista de investigación Zinka Jakabowicz y el profesor Barry Wilson se han embarcado en una búsqueda para encontrar a Jesús y María Magdalena dentro de los códigos cristianos incrustados en un texto antiguo, olvidado en la Biblioteca Británica. La investigación comenzó con el hallazgo de 2 cartas del siglo VI, que se cree que fueron escritas por monjes que afirmaban que el texto guardaba un significado secreto sobre el Señor. Justo cuando el autor original de las cartas estaba a punto de revelar el mensaje secreto del texto, alguien cortó la carta con un cuchillo. Más de 1000 años después, Zinka y Barry deciden descifrar el manuscrito censurado. En el texto, el patriarca bíblico José parece ser una alegoría de Jesús. Su esposa, Asenet, parece ser un símbolo de María Magdalena. Barry y Zinka creen que una vez que se descifre el código, el texto se revelará como un evangelio perdido. Presenta a Jesús casado con María Magdalena, quien resulta haber sido en realidad una sacerdotisa pagana. Al parecer, algunos de sus primeros discípulos la llamaban la novia de Dios. La historia representa a Jesús como el dios del sol, Helios, y a María Magdalena como la diosa de la luna, Artemisa. Al parecer, al comienzo del cristianismo, tanto Jesús como María eran considerados divinos y su matrimonio sagrado. El texto sugiere además que para algunos cristianos primitivos la comunión implicaba comer pan, beber vino y participar en el ritual secreto de la cámara nupcial. Es difícil para nosotros concebir un cristianismo que incluya un matrimonio sagrado, pero recuerden que en el mundo antiguo, en Egipto, por ejemplo, el bienestar del reino dependía de la vida amorosa del faraón y su esposa. La fertilidad de la tierra dependía de lo que ocurría en la alcoba real. ¿Por qué? Porque no eran como nosotros. Para los egipcios sus gobernantes eran dioses y diosas. De manera similar, si para sus primeros seguidores Jesús era un dios, su esposa tenía que ser una diosa. Entonces no es sorprendente encontrar este mensaje incrustado en nuestro texto o en las casas de adoración de Galilea. La evidencia de esta hipótesis se puede encontrar en un antiguo mosaico descubierto en Bet Alfa, en Galilea. Este sitio, que al principio se creía que era una sinagoga judía, contiene la misma combinación de enigmáticos símbolos judíos, cristianos y paganos que se encuentran en el sitio arqueológico de Hamat Tiberíades y en el Evangelio perdido. En el centro hay una imagen del dios Sol, Helios. La representación de Jesús como Helios montado en su carruaje por el cielo coincide con nuestro manuscrito. También encaja con una de las primeras representaciones de Jesús debajo del Vaticano, en el corazón de la cristiandad católica. Zinka y Barry creen que la luna en el mosaico de Bet Alfa representa a María Magdalena, la esposa de Jesús, retratada como la diosa Artemisa. Pero sin duda, esa evidencia está abierta a interpretaciones. No hay una mujer, y menos una diosa en los mosaicos. Pero sí existe. Zinka está decidido a encontrar la evidencia arqueológica que represente el matrimonio sagrado de Jesús y María Magdalena, como se describe en el Evangelio perdido. La
pista que buscaba llega cuando recibe una llamada telefónica de la Autoridad de Antigüedades de Israel, diciéndole que las lluvias dejaron al descubierto un mosaico antiguo en Bet Sha'an. Este sitio, que no está abierto al público, había estado cubierto por arena desde la década de 1930. A diferencia de otros mosaicos galileanos, este se encuentra en un claro contexto cristiano, un monasterio del siglo VI. Simca llega al sitio y descubre una imagen impactante. Como en el Evangelio perdido, Jesús y María Magdalena están juntos, en el centro de un círculo parecido al zodíaco. Están representados como el Sol y la Luna. Después de una mirada más cercana, Simca descubre que los 12 personajes representados alrededor de las figuras centrales no son signos del zodíaco, como en los otros mosaicos galileanos, sino 12 hombres. Bueno, hay 12 hombres. No son 12 hombres y mujeres. Ni siquiera hay signos zodiacales aquí. Hay 13 hombres en total. Un hombre en el centro y 12 hombres alrededor. Esta es una iglesia. Si le preguntas a cualquiera que sepa de religión, si hay un hombre rodeado de otros 12 hombres, ¿de quién hablamos? No creo que haya un niño de escuela cristiana que no diga Jesús y sus 12 discípulos. Una inscripción encontrada en el sitio deja claro que esta iglesia lleva el nombre de María, pero no la llama la Virgen, que siempre se representa en el arte cristiano, sosteniendo a Jesús como a un bebé, o llorando sobre su cuerpo después de la crucifixión. Aquí María es representada como una igual de Jesús. Para asombro de todos, la inscripción del mosaico la llama la fundadora de la iglesia. ¿Fue María Magdalena la fundadora del cristianismo? ¿La consideraban la compañera divina de Jesús? ¿Habrán los primeros cristianos echado su historia a las llamas? Es el manuscrito de la Biblioteca Británica, un evangelio perdido, que solo ahora se puede explorar. Este antiguo texto condujo a Simca a esta inscripción en el mosaico, que tiene una revelación más sorprendente para compartir. Insinúa que María está enterrada aquí con un hijo llamado Máximo. Este cementerio adyacente a la iglesia nunca ha sido excavado a cabalidad. ¿Qué secretos guardará?